obviamente cualquier fundador, equipo fundador, pues puede afrontar ese proceso solos, ¿no? O pueden acudir a expertos como vosotros en ayudarles a afrontar eso que entiendo que es lo más recomendable, ¿no? Pero, ¿cuál sería, digamos, el rol del experto y qué es lo que más se aporta, ¿no? Claro. En ese proceso? Yo te diría, vas a tener, depende de la perspectiva, ¿no? Obviamente de la perspectiva de los que hacen la due diligence, los inversores, sus asesores y tal, eso evidentemente, el que se cuenten con especialistas que saben cómo acometer este tipo de revisiones es importante, ¿vale? Y es clave, ¿vale? Para que aporten valor, ¿no? ¿Vale? Insisto que una due diligence puede hacerse para un proceso de ronda de inversión y para un proceso de compra, y pueden ser más o menos complejas, ¿no? Desde la parte de la startup que se mete en ese proceso, te van a acompañar a la hora de preparar el proceso, de identificar el proceso de entrega de documentación, de cómo hacerlo de forma eficiente, de cómo afrontar, luego un tema muy importante, de cómo afrontar, oye, si surgen cosas de riesgos a nivel fiscal, a nivel de IP, a nivel societario, a nivel contractual, ¿vale? Cómo se abordan esos marrones, esos riesgos, esas contingencias que surgen, ¿no? Porque luego eso tiene su traslación en el contrato de inversión, en el pacto de socios, en el contrato de inversión, a través de lo que son las manifestaciones y garantías, cómo se protegen determinados riesgos que se puedan haber detectado. Entonces, el contar con un abogado, con un asesor especialista en ese tipo de cosas, te va a poder ayudar a gestionar de forma adecuada esas circunstancias, ¿no? Y ver cómo se tratan esos riesgos en el contrato de inversión, en las reps and guarantees, en si puede haber alguna indemnity específica, de cómo responderían los founders respecto a esos riesgos potenciales que se puedan haber detectado o que no se detecten en la due diligence, ¿no? Pero que también responderían, ¿no? Eso también en función del tamaño de la ronda y de lo relevante que sea la historia, el histórico de la startup, de la scale-up, ¿no? Obviamente no es lo mismo una pequeña startup que está empezando, que no tiene apenas historia y no tiene esos riesgos potenciales, que una que lleva muchos años en el mercado y que tiene mucha historia, ¿no? Pero esa parte de cómo se gestionan los riesgos en relación con el cierre de la operación, con el acuerdo de inversión y tal, también es muy importante, ¿no? Y ahí se aporta mucho valor por parte de asesores legales y fiscales con experiencia en ese tipo de cosas. Pues muchas gracias, Juan. No sé si quieres hacer algún último apunte sobre algo relacionado con el due diligence, pero yo creo que nos ha aportado en el tiempo limitado que tenemos ¿No? bastante información y consejos. Lo último que añadiría sería, en plan claim comerciales, pon un abogado en tu vida, ¿no? En este tipo de procesos es como si, como el médico, ¿no? Es o sea, cuídate, haz labor de prevención, trabaja bien el proceso y déjate asesorar por gente que sepa, ¿no? Al final facilita mucho Claro, las cosas, ¿no? claro, pero yo diría que eso se debía hacer antes de llegar al momento de due diligence para que cuando También, llegues al due diligence está todo en orden, ¿no? Y no intentar tal cual. maquillar, ¿no? Lo que si un pequeño desastre si no has llegado a ese momento como debías haber llegado, ¿no? Pero bueno, Eh, sí, pero incluso en esos casos, si esas circunstancias se dan, pero por lo menos sabes a alguien que te puede llevar, Probablemente. ¿no? Vale, antes de que se rompa la operación, ¿no?